con la filosofía franciscana, venga a levantarse un movimiento que diga, nosotros somos los auténticos franciscanos. Entonces es mejor dejar a los franciscanos como están, aunque dejemos toda la imagen, toda la promoción de ellos tal y como siempre ha estado. Entonces, pero desde luego no se le puede poner bozal al buey que trilla. Todos entienden esa expresión, ¿verdad? El buey que trilla es el que está trabajando, el que está arando, y es imposible que usted al buey que está arando no le dé comida. Entonces, lo del bozal es comida. No, bozal es impedir que no coma. Impedir que no coma. Entonces, claro, esa postura de intolerancia a los nuevos movimientos, a los nuevos pensamientos, en el siglo XIV y en el siglo XV había llegado a su cúspide, había llegado a su nivel más alto. Aquí quien pensara en crear un movimiento era sospechoso de izquierda. Por esa razón, cuando se levanta un Hus, cuando se levanta un Wycliffe, en lo que se está pensando no es en la verdad que está diciendo, es que este individuo es un izquierdista dentro de la iglesia. Está diciendo lo que no se debe escuchar, está planteando lo que no se debe aceptar. Por lo tanto, puede ser brillantísimo, puede ser distinguido, puede ser un piadoso, como por ejemplo Juan Hus, que era, porque Wycliffe todavía era un poco patán, ¿no? Pero Hus, que era un hombre agradable, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que amaba la visión franciscana, pues estos no se pueden permitir. Entonces, desde luego, lo más fácil era declararlos herejes. El poder de la jerarquía en ese momento empezó a sentirse amenazada por el fervor de estos nuevos movimientos. Claro, el franciscanismo y los dominicos ya estaban en otra esfera, pero esta gente empezó a levantarse. Y desde luego, estos nuevos movimientos de reforma, para poder subsistir, tenían que ser más radicales aún. Porque, por ejemplo, a San Francisco le dijeron que se fuera para la porqueriza y se fue. Pero a estos nuevos movimientos les llamaban herejes y ellos gritaban, herejes son ustedes. Les llamaban engañadores, decían, engañadores son los papas. Ahora, ¿cómo se desarrollan estos nuevos movimientos en el siglo XIV, que son movimientos de reforma? O sea, Lutero no fue el primer reformador de la iglesia, fue el que tuvo más suerte. Fue el que tuvo más suerte, pero no es el primero. Mire, estos movimientos se desarrollan dentro de una base apocalíptica y se desarrollan dentro de un proceso, obviamente, de piedad hacia la pobreza. Porque a fin de cuentas el Evangelio es solidaridad para con el que sufre. Aún más que para el pobre. Porque hay quien puede ser pobre y no sufrir. Y hay quien puede ser rico y sufrir. Entonces el Evangelio es solidaridad con el que sufre. En ese momento, obviamente, quien sufrían eran los pobres. Por lo tanto, estos movimientos, que a su vez eran de gente pobre, porque aquí se daban otro fenómeno. Estamos hartos de que nos estén cobrando el IVU. O sea, porque la iglesia se los cobraba. La iglesia les cobraba, era el diezmo, era la ofrenda. Cualquier semejanza ahora es pura coincidencia, eran las primicias. Diezmo, ofrenda, primicia, era la ofrenda especial por cumpleaños, era la ofrenda especial por aniversario, era la ofrenda especial por lo que fuera. Entonces, en adición a eso, cada vez que vayas a adquirir un producto y pagas una contribución, esa contribución es de la iglesia. Y la gente estaba harta de esa explotación. Así es que empezaron a surgir movimientos. Uno de los movimientos que surgió en el siglo IV, que de hecho se propaga en
en ese siglo, en el siglo XIV, perdón, es el movimiento de los flagelantes. ¿Quiénes son los flagelantes? Los flagelantes es una gente que ha entendido que la razón por la que la iglesia está tan mal y tan mal, es porque se ha convertido en materialista. Por lo tanto, una iglesia materialista necesita su contraparte. ¿Y cuál debe ser la contraparte de una iglesia materialista donde se le da culto al cuerpo, donde se le da culto a la extravagancia? Pues es la flagelación, es el castigo corporal. No lo setista. Es entrar en un pensamiento, pero realmente ellos no eran docetistas. Ellos simplemente lo que querían de alguna manera era levantar una voz dentro de la iglesia distinta a la voz que había. Entonces, este movimiento de los flagelantes castigaban sus cuerpos a latigazos. El que se iniciaba en ellos, por si alguien quiere todavía buscar la solicitud, el que se iniciaba en ellos tenía que estarse latigando en la iniciación por 33 días y medio. Es decir, un día por cada año de la vida de Jesús. Y desde luego, estos flagelantes, acuérdense que eran movimientos de pueblo, ya no eran movimientos de ¿qué? De la universidad. Los movimientos de pueblo son más peligrosos, porque son apasionados, a veces poco racionales, y desde luego solo se requiere la voz de un agitador, al que yo le puedo llamar de un bruto con iniciativa, ¿verdad? Que motive a los demás, y la gente no sabe lo que está haciendo, pero como dijeron que había que hacerlo, pues se hace. Entonces, desde luego, estos flagelantes empezaron a interpretar que el proceso de la flagelación era un medio salvífico. Y desde luego, la iglesia, cuando vio el movimiento, dijo: espérate, que estos hay que acusarlos de algo. ¿Y sabe de qué los acusaron? Los acusaron de pretender usurpar el poder de las llaves de Pedro. ¿Por qué razón? Porque Pedro es el que tiene las llaves para entrar al cielo. Entonces, si Pedro tiene las llaves para entrar al cielo, y estos flagelantes dicen que si tú te das por 33 días azotes en la espalda con un látigo te salva, pues dicen: pues le quieren quitar la llave a Pedro. Entonces, de eso los acusaron. Y desde luego, otra acusación que le hicieron era que estos flagelantes usaban hábitos monásticos. Y desde luego, la iglesia se los prohibió, pero ellos se los ponían. Entonces, la iglesia los acusó de desobediencia, por cuanto no tenían permiso para vestirse como se vestían. Así es que, finalmente, los flagelantes no les importaba la postura de la iglesia, porque a fin de cuentas ellos decían: unos corruptos no nos pueden decir a nosotros cómo vamos a servir a Dios. Ellos caminaban a los templos, se paraban frente a los templos, se latigaban frente a los templos, y después que terminaban de latigarse, no entraban, salían y seguían para sus casas. Entonces, de luego, con la encomienda, porque había lo que es la oración pública y la oración privada, pues ellos tenían flagelo público y flagelo privado. Entonces, cuando salían de allí, le decían: hermano, no se olviden que cuando lleguen ahora a su cámara secreta, se den 4 azotes más. Cuando lo que tenían. Era más suave. Pero en la cámara secreta, ¿no? Allá se podían dar 4 o 5 azotes más. Y desde luego, estos flagelantes, a pesar de que su postura no es teológica, no es bíblica, pero es un movimiento que surge como resultado del interés de una transformación y de un cambio en la vida de la iglesia. O sea, yo no le doy la razón a un movimiento como este, pero la ley de la causa y el efecto, ¿verdad?,